Era una tarde tranquila, apacible y serena, cuando un viejo turista, de rostro surcado por las arrugas del tiempo y pasos lentos pero llenos de una calma adquirida con los años, caminaba por las calles silenciosas y empedradas de un pequeño pueblo perdido en la inmensidad del paisaje rural. El sol, en su lento descenso hacia el horizonte, derramaba una luz cálida y dorada sobre las casas de adobe desgastado, los tejados inclinados y los jardines modestos que parecían susurrar historias olvidadas. El aire estaba impregnado de un aroma suave a tierra húmeda y flores silvestres, mezclado con el leve murmullo de una brisa que apenas agitaba las hojas de los árboles cercanos. Todo en aquel lugar respiraba paz, una quietud casi mágica que envolvía el alma como un manto protector, alejada del caos y el bullicio de las grandes ciudades que el anciano había dejado atrás en busca de un refugio temporal. Sin embargo, en medio de esa calma absoluta, algo inesperado, sorprendente y profundamente desgarrador irrumpió en su camino, rompiendo la armonía del momento como un trueno que estalla en un cielo despejado. De la nada, sin previo aviso ni señal alguna, una figura emergió frente a él, materializándose como un espectro surgido de las sombras del bosque que bordeaba el pueblo. Era una vieja perra pastor alemán, un animal venerable cuya presencia imponente contrastaba con su evidente fragilidad física. Su cuerpo, delgado hasta el punto de mostrar las costillas bajo la piel marcada por cicatrices y heridas del pasado, estaba cubierto por un pelaje que alguna vez debió haber sido majestuoso, brillante y lustroso, pero que ahora se veía sucio, desaliñado, enmarañado con polvo, barro seco y restos de una vida dura que parecía haberla desgastado hasta el límite. Sus patas, temblorosas por el peso de los años y el agotamiento, apenas parecían capaces de sostenerla, y su respiración era entrecortada, jadeante, como si cada inhalación fuera un esfuerzo titánico para mantenerse con vida. Pero no fue su aspecto físico lo que detuvo al viejo turista en seco, haciendo que su corazón, ya cansado por 7 décadas de latidos, diera un salto repentino y se acelerara con una mezcla de asombro y compasión. Fueron sus ojos. Aquellos ojos grandes, oscuros y profundamente expresivos, no eran los de un simple perro callejero abandonado a su suerte, hambriento y perdido en busca de un mendrugo de pan. No, había algo más en ellos, algo mucho más profundo y conmovedor, una desesperación palpable, un ruego silencioso que atravesaba el alma como una flecha invisible. Esos ojos cansados, nublados por el paso del tiempo y el sufrimiento acumulado, brillaban con una intensidad que iba más allá del hambre físico o la necesidad básica de supervivencia. Era como si la perra intentara, con cada mirada, con cada parpadeo lento y deliberado, comunicar algo urgente, algo vital, algo que llevaba consigo el peso de una misión imposible que había jurado cumplir a pesar de su fragilidad y su edad avanzada. Era una súplica muda, un mensaje desesperado que parecía gritar sin palabras que lo que estaba a punto de revelar cambiaría irrevocablemente el destino de muchas vidas, incluida la del anciano que ahora la observaba con una mezcla de curiosidad, asombro y una creciente sensación de intranquilidad. Lo que ocurrió después, en los minutos, horas y días que siguieron a ese encuentro inesperado, se convirtió en una historia tan impactante, tan abrumadora en su carga emocional, tan llena de amor incondicional y dolor desgarrador, que se grabaría para siempre en la memoria de quien la presenciara o la escuchara. No era una simple anécdota pasajera, no era un relato trivial de un hombre y un animal cruzándose por casualidad en un rincón olvidado del mundo. Era una narrativa poderosa, una odisea de sacrificio, resiliencia y redención que jamás podrías olvidar, aunque quisieras. Por eso, te invito a quedarte hasta el final, a sumergirte en cada detalle, en cada giro inesperado, porque esta historia, con toda su crudeza y su belleza, te romperá el corazón en 1000 pedazos y, al mismo tiempo, lo reconstruirá con una esperanza renovada, una luz que brilla incluso en los momentos más oscuros. Antes de adentrarnos en este viaje emocionante y transformador, te pido un pequeño favor, asegúrate de suscribirte al canal donde compartimos estas historias. Dale un like a este video si ya sientes que algo se remueve en tu interior y activa las notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de estas experiencias que nos recuerdan lo que significa ser humanos. Tu apoyo, aunque sea un gesto sencillo, nos permite seguir trayendo a la luz relatos como este, historias que no solo entretienen, sino que inspiran, que tocan el alma y que nos conectan con lo mejor y lo más profundo de nuestra esencia.
Así que prepárate, respira hondo y acompáñame, porque lo que estás a punto de descubrir te llevará a un lugar donde el amor y el dolor se entrelazan de una manera que nunca imaginaste. El sol de la tarde, en su lento y majestuoso descenso hacia el horizonte, bañaba con una luz cálida, suave y resplandeciente un pequeño sendero de tierra que serpenteaba a través de un bosque frondoso y antiguo, situado a las afueras de un pueblo olvidado en algún rincón remoto de España. Los rayos dorados se filtraban entre las copas altas y densas de los árboles, pintando el suelo con manchas de luz que danzaban al ritmo de una brisa ligera, casi imperceptible, que acariciaba las hojas con un susurro delicado, como si la naturaleza misma estuviera cantando una melodía secreta y ancestral. El aire, fresco y puro, estaba impregnado de un aroma embriagador a musgo húmedo, madera vieja y flores silvestres que crecían enredadas entre las raíces expuestas de los árboles centenarios. Era un paisaje de una belleza sencilla pero abrumadora, un refugio natural donde el tiempo parecía detenerse, donde el bullicio y las preocupaciones del mundo moderno se desvanecían como ecos lejanos, dejando solo la paz de un silencio roto únicamente por el trino alegre y melodioso de los pájaros que revoloteaban entre las ramas, ajenos a la presencia humana que avanzaba por aquel camino solitario. Manuel, un turista anciano de 70 años, caminaba con pasos lentos, pausados y deliberados, apoyándose en un bastón de madera desgastado que había sido su compañero fiel durante más de una década. Su figura, encorvada por el peso de los años, estaba envuelta en una chaqueta de lana gris que olía a recuerdos de días más fríos, y sus botas gastadas crujían ligeramente al pisar la tierra suelta del sendero. Su rostro, surcado por profundas arrugas que contaban historias de risas, lágrimas y una vida plenamente vivida, reflejaba una serenidad tranquila, una calma interior que había buscado con ahínco al decidir escapar del ruido ensordecedor, el tráfico caótico y las luces cegadoras de la ciudad que había dejado atrás. Había llegado a ese pueblo pequeño y humilde hacía apenas 3 días, con el corazón cargado de un deseo profundo y sincero, encontrar un rincón de tranquilidad, un lugar donde pudiera desconectar del ajetreo constante, respirar aire limpio y permitir que su mente, agotada por décadas de preocupaciones, hallara un poco de reposo en medio de la naturaleza salvaje y generosa que lo rodeaba ahora. Cada paso que daba por aquel sendero era un acto de contemplación, una pausa para absorber la belleza que lo envolvía. Sus ojos, de un azul desvaído por el tiempo pero aún brillantes con una chispa de curiosidad, recorrían los árboles altos y nudosos, las sombras que se alargaban en el suelo y los destellos de luz que parecían jugar entre las hojas como pequeños espíritus danzantes. El sonido de los pájaros, un coro armonioso de gorjeos y trinos, llenaba sus oídos como una sinfonía natural, y por un momento, Manuel cerró los ojos, dejando que el canto lo envolviera, que lo transportara a un estado de paz casi olvidado, un refugio donde los problemas del mundo se desvanecían y solo quedaba el presente, puro y cristalino. Había soñado con un lugar así durante años, un santuario donde pudiera dejar atrás las tensiones de una vida larga y, a veces, agotadora, para reconectar consigo mismo, con la tierra, con algo más grande que las trivialidades cotidianas que lo habían consumido en la ciudad. Pero esa calma idílica, esa sensación de plenitud que había comenzado a arraigar en su pecho, estaba a punto de romperse de manera abrupta y definitiva. Mientras avanzaba con su paso tranquilo, disfrutando del crujido de las hojas secas bajo sus botas y del calor suave del sol que acariciaba su rostro arrugado, un sonido inesperado, leve pero inquietante, irrumpió en la escena como una nota discordante en una melodía perfecta. Era un crujido, un chasquido seco y repentino que provenía de los arbustos a su izquierda, ocultos entre la maleza espesa que bordeaba el sendero. Manuel se detuvo en seco, su cuerpo tensándose instintivamente mientras su mano apretaba con más fuerza el mango rugoso de su bastón. Su corazón, frágil y castigado por los años, dio un salto brusco y comenzó a latir con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo, un ritmo acelerado que resonaba en su pecho como un tambor anunciando algo desconocido, algo que aún no podía comprender pero que ya lo llenaba de una mezcla de cautela y expectación. Un animal salvaje, pensó, mientras giraba la cabeza lentamente hacia el lugar de donde había surgido el sonido. Sus ojos, entrecerrados por la edad y el esfuerzo de enfocar en la penumbra del bosque, escudriñaron los arbustos con una mezcla de curiosidad y aprensión. No estaba acostumbrado a ese tipo de encuentros. En la ciudad,
Los únicos animales que había visto eran palomas grises picoteando migajas en las aceras o gatos callejeros escabulléndose entre los contenedores de basura. Aquí, en medio de la naturaleza indómita, todo era diferente, más crudo, más impredecible. Podía ser un ciervo, un zorro, o tal vez algo más grande, algo que acechara entre las sombras de aquel bosque que, aunque hermoso, guardaba secretos que escapaban a su comprensión. La incertidumbre lo envolvió como una niebla invisible, y por un instante, el silencio que siguió al crujido se volvió más pesado, más opresivo, como si el propio bosque contuviera el aliento, esperando a que algo, o alguien, emergiera de su interior. Manuel respiró hondo, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón, mientras sus manos temblorosas ajustaban el agarre de su bastón, preparándose para lo que fuera que estuviera a punto de suceder. No podía imaginar que ese sonido, ese pequeño instante de interrupción en su caminata tranquila, sería el preludio de un encuentro que cambiaría su vida para siempre, un momento que lo arrastraría de la serenidad al borde de una tormenta emocional que aún no podía prever. El bosque, con su belleza engañosa y su silencio expectante, estaba a punto de revelarle algo que pondría a prueba su compasión, su valentía y todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí mismo. El silencio del bosque, que hasta ese momento había sido un manto reconfortante tejido con los hilos suaves del canto de los pájaros y el susurro de las hojas mecidas por la brisa, se rompió de pronto por aquel crujido inquietante que había detenido a Manuel en su caminata. El viejo turista, con el corazón aún acelerado y los sentidos agudizados por una mezcla de curiosidad y cautela, mantuvo la mirada fija en los arbustos a su izquierda, donde la maleza espesa y enmarañada parecía guardar un secreto que el bosque no estaba dispuesto a revelar fácilmente. Las sombras entre las ramas se alargaban con el sol descendente, proyectando formas difusas que danzaban sobre la tierra húmeda, y el aire, cargado de un aroma terroso y ligeramente dulce, parecía contener una tensión invisible, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento, esperando el próximo movimiento en esta escena inesperada. Entonces, como si el bosque hubiera decidido al fin abrir su telón de hojas y ramas, una figura emergió lentamente desde la penumbra de los arbustos, avanzando con una presencia que era a la vez frágil y poderosa, vulnerable y sobrecogedora. Manuel entrecerró los ojos, ajustando su visión cansada por los años para distinguir lo que se alzaba ante él en medio del sendero de tierra. Era una vieja perra pastor alemán, un animal que parecía haber sido esculpido por el tiempo y el sufrimiento, un ser cuya existencia misma era un testimonio silencioso de una vida marcada por la lucha y la resistencia. No era una simple aparición casual, no era un encuentro fortuito como los que uno podría esperar en un paseo tranquilo por el campo. Había algo en ella, algo profundo y magnético, que hizo que el corazón de Manuel, ya agitado por el crujido inicial, se detuviera por un instante antes de latir con una fuerza renovada, como si presintiera que este momento estaba destinado a alterar el curso de su existencia. La perra estaba allí, de pie, inmóvil en el centro del camino, su silueta recortada contra el fondo de árboles altos y frondosos que parecían observarla en silencio, como guardianes mudos de su historia. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, con las costillas marcándose bajo una piel curtida por cicatrices y heridas que contaban capítulos de dolor y abandono. Su pelaje, que en otra época debió haber sido una capa fuerte, brillante y orgullosa, digna de una raza conocida por su nobleza y valentía, ahora estaba sucio, desaliñado, apelmazado con polvo grisáceo, barro seco y restos de una existencia errante que había dejado su marca en cada mechón. Las manchas oscuras de su manto, que alguna vez pudieron haber sido un contraste elegante de negro y marrón, se perdían ahora bajo una capa de mugre que parecía haber borrado cualquier rastro de su antigua dignidad. Sus patas, temblorosas y debilitadas por los años, apenas parecían capaces de sostenerla, y cada paso que había dado para llegar hasta allí debía haber sido un esfuerzo monumental, una prueba de voluntad que desafiaba su evidente fragilidad física. Pero no fue su aspecto físico, por desgarrador que fuera, lo que atrapó a Manuel y lo dejó inmovilizado, con el bastón clavado en la tierra y las manos temblando ligeramente bajo el peso de la emoción que comenzaba a surgir en su interior. Fueron sus ojos. Aquellos ojos grandes, oscuros y profundos, enmarcados por un rostro que mostraba el cansancio de una vida larga y difícil, eran ventanas a un alma que había visto más de lo que las palabras podrían expresar.
No eran los ojos de un perro callejero cualquiera, de esos que vagan por las calles en busca de sobras o un refugio temporal contra el frío de la noche. No había en ellos la resignación apagada de un animal derrotado por el hambre o la indiferencia del mundo. Al contrario, brillaban con una intensidad feroz, una desesperación palpable que parecía gritar sin necesidad de sonido, un ruego silencioso que atravesó el pecho de Manuel como una flecha invisible, directa al corazón. Esos ojos, nublados por el paso del tiempo y empañados por un velo de tristeza acumulada, estaban llenos de algo más que necesidad física. No era solo hambre lo que los impulsaba, aunque el hambre debía haber sido una compañera constante en su existencia. Era una urgencia más profunda, un mensaje que la perra parecía empeñada en transmitir con cada parpadeo lento, con cada mirada fija que sostenía la de Manuel sin vacilar. Había en ellos una súplica, una petición desesperada que iba más allá de la simple supervivencia, como si cargara consigo un secreto, una misión que había jurado cumplir a pesar de su cuerpo agotado y su espíritu maltrecho. Era como si, con esos ojos, intentara hablarle directamente al alma del anciano, implorándole que escuchara, que entendiera, que actuara antes de que fuera demasiado tarde. Manuel, conmovido por una mezcla de asombro, compasión y una creciente sensación de intranquilidad, dio un paso tentativo hacia ella, inclinando ligeramente su cuerpo encorvado y apoyándose con más fuerza en su bastón para mantener el equilibrio. La vieja perra no se movió. No retrocedió, no gruñó, no ladró ni mostró el menor signo de hostilidad o miedo. Simplemente lo miró, sosteniendo su mirada con una intensidad que le erizó la piel y le puso un nudo en la garganta. El silencio entre ellos era denso, cargado de una electricidad invisible, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que ese intercambio silencioso tuviera lugar. Entonces, como si respondiera a un instinto que ni ella misma comprendía del todo, ocurrió algo que hizo que el vello de los brazos de Manuel se erizara y un escalofrío recorriera su espalda hasta la nuca. La perra, con un esfuerzo visible que hacía temblar sus patas débiles y desgastadas por los años, se acercó lentamente hacia él. Cada paso era un acto de voluntad, un desafío a su propio cuerpo que parecía estar al borde del colapso. Su respiración era pesada, entrecortada, un jadeo ronco que resonaba en el aire quieto del bosque como el eco de una lucha interna que no había terminado. Era como si hubiera caminado durante días, quizás semanas, impulsada únicamente por una fuerza que trascendía su agotamiento físico, una determinación que la mantenía en pie cuando todo en su apariencia sugería que debería haberse rendido mucho tiempo atrás. Manuel la observó, hipnotizado, mientras ella acortaba la distancia entre ellos, su figura frágil pero imponente acercándose con una intención clara, un propósito que aún no podía descifrar pero que sentía crecer en su interior como una certeza ineludible. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, tan cerca que Manuel pudo oler el aroma acre de su pelaje sucio y sentir el calor débil que emanaba de su cuerpo exhausto, la perra levantó la cabeza y lo miró de nuevo. En ese instante, el viejo turista supo que no estaba frente a un simple animal perdido. Estaba frente a un ser que cargaba una historia, un dolor y una esperanza que lo arrastrarían a un camino que nunca había imaginado tomar. La súplica en esos ojos era innegable, y aunque aún no entendía qué le pedía, Manuel sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar, algo que lo obligaría a actuar, a seguirla, a descubrir qué destino los había unido en ese sendero solitario bajo el sol de la tarde. El bosque, con su quietud engañosa y su aire cargado de aromas antiguos, parecía contener el aliento mientras la vieja perra pastor alemán permanecía frente a Manuel, su figura frágil pero imponente llenando el sendero de tierra con una presencia que era imposible ignorar. El sol de la tarde, que apenas lograba atravesar el dosel espeso de ramas y hojas, proyectaba una luz tenue y dorada sobre su pelaje sucio, iluminando las manchas de barro seco y las cicatrices que surcaban su piel como mapas de una vida de privaciones y batallas silenciosas. El silencio entre ellos era absoluto, un vacío profundo que amplificaba el sonido ronco y entrecortado de la respiración de la perra, un jadeo que parecía resonar en el pecho de Manuel como un eco de su propio corazón acelerado. Sus ojos, oscuros y profundos, lo miraban con una intensidad que lo atravesaba, una súplica muda que se clavaba en su alma como un anzuelo invisible, tirando de él hacia un abismo de emociones que aún no podía nombrar. Entonces, en un movimiento que rompió la quietud del momento como un relámpago silencioso,
la perra hizo algo que dejó a Manuel paralizado, con el aliento atrapado en la garganta y un escalofrío recorriendo cada rincón de su cuerpo envejecido. Con una delicadeza sorprendente para un animal en su estado, acercó su hocico tembloroso al borde de su pantalón de lana gastada, un tejido áspero que olía a días de viaje y a la humedad del bosque. Sus dientes, desgastados por el tiempo pero aún firmes, atraparon la tela con suavidad, apenas rozándola, y tiraron de ella con un movimiento lento pero decidido. No era un gesto agresivo, no había en él la ferocidad de un animal desesperado por comida o refugio. Era una invitación, un ruego, un intento desesperado de comunicarse con el único lenguaje que le quedaba, el contacto físico, la acción directa, la esperanza de que ese viejo turista entendiera lo que sus ladridos agotados ya no podían expresar. Manuel sintió un frío repentino subir por su espalda, un estremecimiento que le erizó la piel bajo la chaqueta y le hizo apretar con más fuerza el mango rugoso de su bastón. ¿Qué pasa?, murmuró con una voz ronca y temblorosa, apenas un susurro que se perdió en el aire denso del bosque. Sus palabras no esperaban respuesta, eran más bien un reflejo de su confusión, de la tormenta de pensamientos que comenzaba a arremolinarse en su mente mientras intentaba descifrar el significado de ese gesto. La perra lo soltó por un instante, dejando caer la tela de su pantalón con un movimiento casi reverente, y levantó la cabeza para mirarlo de nuevo. Sus ojos, nublados por la edad y brillantes con una mezcla de miedo y determinación, se clavaron en los de Manuel con una fuerza que lo dejó sin aliento. Era una mirada que suplicaba, que imploraba, que parecía gritar en silencio. Por favor, no te vayas. Por favor, entiende. Por favor, ayúdame. Y entonces, como si quisiera asegurarse de que el mensaje fuera claro, volvió a morder el borde de su pantalón y tiró otra vez, esta vez con más fuerza, con más insistencia, con una urgencia que hizo que el corazón de Manuel latiera con un ritmo desbocado, como si respondiera a un llamado que no podía ignorar. El viejo turista giró la cabeza lentamente, sus ojos recorriendo el sendero desierto que se extendía ante él, flanqueado por árboles altos y arbustos que parecían cerrar filas a su alrededor. No había nadie más allí, ningún otro ser humano que pudiera compartir ese momento extraño y sobrecogedor. Solo estaba él, un anciano de 70 años con el cuerpo cansado y el espíritu en busca de paz, y esa vieja perra desconocida que había surgido de la nada para reclamar su atención, su ayuda, su presencia. El camino estaba vacío, silencioso, bañado por una luz que se desvanecía poco a poco mientras el sol se hundía detrás de las copas de los árboles, dejando tras de sí un crepúsculo incipiente que teñía el aire de tonos anaranjados y violetas. La soledad del lugar, que hasta hacía unos minutos había sido un refugio para Manuel, ahora se sentía opresiva, como si el bosque entero estuviera conspirando para encerrarlo en ese instante crucial, en esa encrucijada donde tendría que tomar una decisión que aún no comprendía del todo. Su primera reacción, guiada por el instinto básico de un hombre que había visto muchos perros callejeros en su vida, fue pensar que la perra tenía hambre. Tal vez buscaba comida, un mendrugo de pan, un trozo de queso olvidado en el fondo de su mochila. Era una explicación lógica, sencilla, algo que podía entender y resolver con facilidad. Pero mientras observaba el temblor de sus patas, la tensión en su cuerpo delgado y la profundidad insondable de sus ojos, algo dentro de él rechazó esa idea con una certeza absoluta. No era solo hambre lo que impulsaba a ese animal. No era una necesidad tan simple, tan mundana. Era algo más grande, algo más urgente, algo que cargaba consigo un peso que Manuel podía sentir en el aire, en la forma en que la perra lo miraba como si él fuera su última esperanza, su única salvación en un mundo que parecía haberla abandonado por completo. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de temor y compasión creciendo en su pecho, Manuel se agachó lentamente, apoyándose en su bastón con una mano mientras la otra temblaba ligeramente en el aire, insegura de qué hacer. El movimiento fue torpe, dificultado por las articulaciones rígidas y el dolor sordo que siempre acompañaba sus rodillas al doblarse, pero logró bajar lo suficiente para estar más cerca de ella, para mirarla a los ojos desde un ángulo más íntimo, más humano. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó con voz ronca, áspera por los años y la emoción que comenzaba a apretarle la garganta. Las palabras salieron lentas, cargadas de una ternura inesperada,
como si en el fondo supiera que estaba hablando con un ser que, aunque no podía responderle con palabras, lo entendía de una manera que trascendía el lenguaje. La perra, como si hubiera estado esperando esa señal, dio un paso atrás con un movimiento tembloroso pero deliberado. Su cola, baja y rígida, apenas se movió, y su cuerpo permaneció tenso, alerta, como si temiera que Manuel cambiara de opinión en el último segundo. Pero no huyó. No se alejó ni mostró signos de rendirse. En lugar de eso, se giró de repente, con una agilidad sorprendente para su estado, y comenzó a caminar por el sendero, sus patas débiles levantando pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire como fantasmas diminutos. Cada pocos pasos, giraba la cabeza hacia atrás, sus ojos oscuros buscando los de Manuel con una mezcla de ansiedad y esperanza, asegurándose de que él la seguía, de que no la abandonaría en ese momento crítico. Manuel tragó saliva con dificultad, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta y un calor extraño comenzaba a extenderse por su pecho. Algo dentro de él, un instinto antiguo y profundo que había dormido durante años bajo capas de rutina y resignación, le gritaba que debía ir tras ella. No sabía por qué. No tenía la menor idea de a dónde lo llevaba o qué encontraría al final del camino, pero su corazón, curtido por 7 décadas de vida, le decía que esto no era una casualidad, que este encuentro no era un capricho del destino. Era un llamado, una responsabilidad que se le había impuesto sin previo aviso, y aunque su mente racional intentaba buscar excusas para dar media vuelta y regresar a la seguridad del pueblo, su alma ya había tomado una decisión. Está bien, amiga, muéstrame, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente mientras daba el primer paso hacia ella, su bastón hundiéndose en la tierra con un sonido sordo que resonó en el silencio del bosque. La perra, al escuchar sus palabras o tal vez al sentir el movimiento detrás de ella, aceleró su paso, no con la energía despreocupada de un animal joven, sino con la determinación feroz de quien sabe que no hay tiempo que perder, que cada segundo cuenta en una lucha que aún no había revelado su verdadero rostro. Manuela siguió, su cuerpo protestando por el esfuerzo pero su espíritu impulsado por una fuerza que no podía explicar, consciente de que estaba a punto de adentrarse en un misterio que lo cambiaría todo. El sendero de tierra, angosto y serpenteante, se extendía ante Manuel como una cinta desgastada que se perdía entre los árboles altos y frondosos del bosque, un camino que parecía susurrar promesas y advertencias con cada paso que daba. El sol, ya en su lento declive hacia el horizonte, derramaba una luz cada vez más tenue y melancólica, filtrándose a través de las ramas entrelazadas en un juego de sombras y destellos que danzaban sobre la superficie polvorienta del suelo. El aire, fresco y cargado de un aroma penetrante a humedad, musgo y madera vieja, envolvía a Manuel como una presencia viva, rozando su piel arrugada con dedos invisibles que parecían instarlo a seguir adelante, a no detenerse, a no cuestionar el impulso que lo había llevado a dar ese primer paso tras la vieja perra pastor alemán que ahora lo guiaba con una determinación que desafiaba su frágil apariencia. La perra avanzaba delante de él, su figura delgada y temblorosa recortada contra el telón de fondo del bosque, un contraste conmovedor entre la fuerza de su voluntad y la debilidad de su cuerpo castigado por los años. Sus patas, débiles y vacilantes, levantaban pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire como espectros diminutos, y su pelaje sucio, apelmazado con barro seco y restos de una vida errante, parecía absorber la luz menguante, dándole un aire casi fantasmal. Cada paso que daba era un esfuerzo visible, un acto de resistencia que hacía temblar sus músculos agotados, pero no se detenía, no vacilaba, no miraba atrás más que para asegurarse de que Manuel, con su bastón y su paso torpe, seguía tras ella. Sus ojos, oscuros y profundos, brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza cada vez que giraba la cabeza hacia él, como si temiera que en cualquier momento el viejo turista pudiera cambiar de opinión, dar media vuelta y abandonarla a su suerte en ese rincón olvidado del mundo. Manuel caminaba detrás, su cuerpo protestando con cada movimiento mientras el peso de sus 70 años se hacía sentir en las articulaciones rígidas y los músculos cansados que apenas respondían a su voluntad. El bastón, su fiel compañero de madera desgastada, se hundía en la tierra blanda con un sonido sordo y rítmico, un eco que marcaba el compás de su marcha lenta pero decidida. Sus botas gastadas, cubiertas de polvo y arañadas por años de uso, crujían al pisar las hojas secas y las pequeñas piedras que salpicaban el sendero,
y su respiración, pesada y entrecortada, resonaba en sus oídos como un recordatorio constante de su propia fragilidad. La chaqueta de lana gris que llevaba puesta, impregnada del olor a humo de chimenea y días de viaje, le pesaba sobre los hombros, pero no se detuvo a quitársela, no se permitió ni un instante de pausa. Algo dentro de él, una fuerza que no podía explicar pero que sentía crecer con cada paso, lo empujaba a seguir a esa perra, a no dejarla sola, a descubrir qué era lo que la había llevado hasta él con tanta urgencia. El bosque a su alrededor parecía transformarse a medida que avanzaban. Los árboles, altos y nudosos, cerraban filas sobre el sendero, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que dejaba pasar solo finos hilos de luz que se deslizaban como lágrimas doradas sobre la tierra. Las sombras se alargaban, proyectando formas extrañas y cambiantes que parecían moverse con vida propia, y el canto de los pájaros, que antes había sido un coro alegre y despreocupado, se volvía más distante, más apagado, como si las criaturas del bosque presintieran algo que Manuel aún no podía comprender. El aire, que al principio había sido fresco y revitalizante, se tornaba más denso, más pesado, cargado de un olor extraño que flotaba entre los árboles como un susurro inquietante. Era una mezcla de humedad profunda, de tierra removida, de algo que parecía descomponerse lentamente en la penumbra, un aroma que le revolvía el estómago y le ponía la piel de gallina bajo la lana áspera de su chaqueta. Manuel tragó saliva con dificultad, sintiendo como un nudo de aprensión se formaba en su garganta y un sudor frío comenzaba a perlar su frente arrugada. No sabía a dónde lo llevaba esa perra, no tenía la menor idea de que lo esperaba al final de ese camino que se estrechaba cada vez más, pero su instinto, afilado por décadas de vida y experiencias que habían dejado su marca en su alma, le gritaba que no podía detenerse. Cada vez que la perra giraba la cabeza para mirarlo, con esos ojos oscuros que parecían suplicar en silencio, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y responsabilidad que lo ataba a ella como un hilo invisible. ¿Qué quieres de mí?, pensó, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta, temeroso de que el sonido de su propia voz rompiera el hechizo extraño y frágil que se había tejido entre ellos. El sendero comenzó a cambiar bajo sus pies, volviéndose más irregular, más traicionero. La tierra seca dio paso a parches de barro húmedo y resbaladizo que hacían que sus botas se hundieran con un sonido viscoso, obligándolo a ajustar su paso para no perder el equilibrio. El bastón se clavaba más profundamente en el suelo, buscando apoyo en una superficie que parecía ceder bajo su peso, y en un momento de descuido, su pie resbaló ligeramente, haciendo que su cuerpo se tambaleara y su corazón diera un salto brusco. Cuidado, viejo, se reprendió a sí mismo en silencio, apretando los dientes mientras recuperaba la estabilidad con un esfuerzo que le arrancó un jadeo ronco. La perra, ajena a su tropiezo o quizás demasiado concentrada en su misión, no se detuvo, no aminoró el paso, sino que siguió adelante con esa determinación feroz que parecía ser lo único que la mantenía en pie. El sol seguía descendiendo, y con él, la luz del bosque se desvanecía poco a poco, reemplazada por un crepúsculo que teñía el aire de tonos grises y violetas. Las sombras se volvían más densas, más opresivas, y el silencio, roto solo por el jadeo de la perra y el crujir de las hojas bajo las botas de Manuel, se hacía más pesado, más cargado de una expectación que le apretaba el pecho. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando, si eran minutos o una eternidad disfrazada de instantes, pero el cansancio comenzaba a hacer mella en él. Sus piernas temblaban ligeramente, sus manos sudaban alrededor del bastón, y su respiración se volvía más trabajosa, más desesperada, como si el aire mismo se resistiera a entrar en sus pulmones. Sin embargo, no se detuvo. No podía detenerse. La perra, con su paso tembloroso pero implacable, era un faro en la penumbra, una guía que lo arrastraba hacia lo desconocido con una fuerza que no podía resistir. ¿A dónde me llevas?, se preguntó en silencio, sus ojos fijos en la figura de la perra que avanzaba sin mirar atrás más que para confirmar su presencia. No había respuestas, solo el sonido de sus pasos, el latido acelerado de su corazón y la certeza creciente de que lo que fuera que lo esperaba al final de ese sendero cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el mundo. La perra no corría como un animal feliz que guía a su dueño a un lugar conocido, corría con una desesperación que cortaba el aire, con una urgencia que hacía que cada segundo pareciera un lujo que no podían permitirse.
Manuel, con el sudor resbalando por su frente y el aliento ardiendo en su garganta, se apresuró tras ella, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral invisible, un punto de no retorno que lo llevaría a enfrentarse a una verdad que aún no podía imaginar. El sendero, que ya se había estrechado hasta convertirse en poco más que una senda irregular y traicionera, parecía desvanecerse bajo los pies de Manuel mientras seguía a la vieja perra pastor alemán a través del bosque cada vez más oscuro y denso. Los árboles, altos y nudosos, se alzaban como centinelas silenciosos a ambos lados del camino, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que bloqueaba casi por completo la luz menguante del sol, dejando solo finos hilos de claridad que se deslizaban entre las hojas como lágrimas doradas que caían al suelo. La penumbra se espesaba con cada paso, envolviendo el paisaje en un manto de sombras que parecían moverse y respirar, como si el bosque mismo estuviera vivo, observando, esperando, conteniendo el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. El aire, que al principio había sido fresco y revitalizante, se volvía ahora más pesado, más opresivo, cargado de un olor acre y perturbador que flotaba entre los árboles como un presagio sombrío, una mezcla inquietante de humedad profunda, tierra removida y algo que Manuel no podía identificar del todo, pero que le revolvía el estómago y le erizaba la piel bajo la lana áspera de su chaqueta. La perra avanzaba delante de él, su figura delgada y temblorosa apenas visible en la creciente oscuridad, un espectro de pelaje sucio y patas vacilantes que se movía con una determinación que desafiaba su evidente agotamiento. Cada paso que daba era un acto de resistencia, un desafío a su cuerpo castigado por los años, y el sonido de sus garras raspando la tierra húmeda resonaba en el silencio del bosque como un eco de su lucha silenciosa. Su respiración, jadeante y ronca, llenaba el aire con un ritmo irregular que parecía sincronizarse con los latidos acelerados del corazón de Manuel, creando una sinfonía de esfuerzo y urgencia que lo mantenía atado a ella, incapaz de detenerse a pesar del cansancio que comenzaba a apoderarse de sus piernas y del dolor sordo que se extendía por sus articulaciones envejecidas. El bastón, su compañero inseparable, se hundía más profundamente en el barro con cada paso, y sus botas, cubiertas de polvo y lodo, resbalaban ocasionalmente sobre la superficie traicionera, obligándolo a aferrarse a su voluntad para no caer, para no rendirse, para no abandonar a esa criatura que lo había elegido como su guía en un momento que aún no podía comprender. El camino se volvía más difícil, más inhóspito, como si la naturaleza misma intentara disuadirlo de seguir adelante. Las raíces expuestas de los árboles sobresalían del suelo como dedos retorcidos que buscaban atraparlo, y las piedras sueltas rodaban bajo sus pies, amenazando con hacerlo tropezar en cualquier instante. Manuel jadeaba, su aliento escapando en pequeñas nubes blancas que se disolvían en el aire frío del crepúsculo, y el sudor perlaba su frente arrugada, resbalando por sus sienes y dejando un rastro salado que le ardía en los ojos. Su chaqueta, pesada y empapada por la humedad del bosque, le colgaba de los hombros como un peso muerto, pero no se detuvo a ajustarla, no se permitió ni un segundo de descanso. La perra, con su paso tembloroso pero implacable, era un faro en la penumbra, una luz tenue que lo guiaba hacia un destino desconocido, y cada vez que giraba la cabeza para mirarlo, con esos ojos oscuros que brillaban con una mezcla de ansiedad y súplica, Manuel sentía una punzada en el pecho, una certeza de que no podía fallarle, de que lo que fuera que ella quería mostrarle era más importante que su propia comodidad, más urgente que su propio cansancio. De repente, después de lo que parecieron horas de marcha agotadora pero que quizás solo fueron minutos disfrazados de eternidad, la perra se detuvo en seco. Manuel, sorprendido por la brusquedad del movimiento, frenó también, su cuerpo tambaleándose ligeramente mientras clavaba el bastón en la tierra para mantener el equilibrio. Su pecho subía y bajaba con fuerza. El aire entrando y saliendo de sus pulmones en jadeos roncos que resonaban en el silencio opresivo del bosque. La perra permaneció inmóvil, su cabeza gacha, sus orejas pegadas al cráneo, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Frente a ellos, apenas visible entre la maleza espesa y los árboles que cerraban el paso, se alzaba una estructura que parecía surgir de la tierra como un recuerdo olvidado, una cabaña abandonada, pequeña y ruinosa, casi devorada por la naturaleza que la rodeaba. La cabaña estaba hecha de madera podrida y desgastada por el tiempo, sus tablones torcidos y cubiertos de musgo verde que se extendía como una enfermedad silenciosa.
El tejado, inclinado y roto en varias partes, dejaba entrever agujeros por los que se filtraba la luz tenue del crepúsculo, proyectando sombras irregulares sobre las paredes agrietadas. Las ventanas, si es que podían llamarse así, estaban cubiertas de una capa gruesa de suciedad y telarañas, sus cristales rotos o inexistentes, y la puerta de madera, apenas sostenida por bisagras oxidadas, estaba marcada por arañazos profundos y desesperados, como si algo o alguien hubiera intentado escapar de su interior con una furia ciega. La maleza crecía salvaje alrededor de la estructura, enredándose en las bases de las paredes y trepando por los restos de lo que alguna vez pudo haber sido un refugio humano, como si la naturaleza intentara reclamar lo que el abandono había dejado atrás. Manuel, con el corazón latiendo con fuerza y un nudo de aprensión apretándole la garganta, dio un paso hacia adelante, sus ojos recorriendo la cabaña con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Es aquí?», preguntó en voz baja, su voz ronca temblando ligeramente en el aire frío. No esperaba una respuesta, pero la perra, como si entendiera cada palabra, levantó la cabeza y lo miró por un instante, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que le heló la sangre. Entonces, emitió un sonido que cortó el silencio como un cuchillo afilado, un gemido largo, profundo y desgarrador, un lamento que no era un simple ladrido ni un gruñido, sino un grito de dolor que parecía surgir desde lo más hondo de su ser, un eco de sufrimiento que resonó en el bosque y se clavó en el alma de Manuel como una daga invisible. El viejo turista sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire y todo que ver con la angustia que emanaba de ese sonido. La perra dio un paso hacia la cabaña, sus patas temblando con cada movimiento, y comenzó a rascar la puerta con sus garras desgastadas, un esfuerzo débil pero persistente que dejaba marcas apenas visibles en la madera podrida. Era como si ya lo hubiera intentado antes, muchas veces, con una desesperación que no había encontrado respuesta hasta ahora. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Manuel estaba allí, con su bastón en la mano y su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, dispuesto a descubrir qué era lo que la había llevado a buscarlo, qué era lo que escondía esa cabaña abandonada que parecía guardar un secreto tan oscuro como el bosque que la rodeaba. «¿Qué hay ahí dentro?», murmuró Manuel, su voz apenas un susurro que se perdió en el aire denso. No esperaba que la perra le respondiera, pero cuando ella giró la cabeza y lo miró de nuevo, con esos ojos que suplicaban en silencio, sintió una certeza abrumadora crecer en su interior. Algo o alguien estaba dentro de esa cabaña, algo que necesitaba ayuda, algo que la perra había jurado proteger a costa de todo. Con manos temblorosas, Manuel ajustó el agarre de su bastón y dio otro paso hacia la puerta, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral que lo llevaría a enfrentarse a una verdad que cambiaría su vida para siempre. El bosque, con su silencio expectante y sus sombras danzantes, parecía inclinarse hacia él, esperando el momento en que la puerta chirriante se abriera y revelara el misterio que la vieja perra había guardado con tanto celo. La cabaña abandonada se alzaba frente a Manuel como un relicario de madera podrida y sombras, un testigo mudo de secretos que el bosque había guardado celosamente bajo su manto de ramas y hojas. La luz del crepúsculo, débil y agonizante, se filtraba a través de los agujeros del tejado roto, proyectando rayos polvorientos que atravesaban la penumbra como dedos fantasmales que intentaban tocar algo perdido en el interior. El aire estaba cargado de un olor denso y sofocante, una mezcla inquietante de humedad rancia, madera en descomposición y un dejo acre que Manuel no podía identificar del todo, pero que le revolvía el estómago y le hacía sentir un nudo de aprensión en la garganta. Las paredes, cubiertas de musgo verde y grietas profundas, parecían inclinarse bajo el peso de los años, y la puerta, apenas sostenida por bisagras oxidadas, temblaba ligeramente con cada ráfaga de brisa que se colaba entre los árboles, como si estuviera viva, respirando un aliento frío y desesperado que escapaba de su interior. La vieja perra pastor alemán permanecía junto a la entrada, su figura delgada y temblorosa bañada por las sombras que se alargaban a su alrededor. Sus patas, débiles y marcadas por el esfuerzo de una vida dura, rascaban la madera de la puerta con un movimiento lento pero persistente, dejando arañazos superficiales que se sumaban a las marcas profundas ya talladas en la superficie. El sonido de sus garras contra la madera era un rasguño seco y rítmico, un eco de desesperación que resonaba en el silencio opresivo del bosque y se clavaba en el corazón de Manuel como una súplica que no necesitaba palabras.
Su pelaje sucio, apelmazado con barro y polvo, parecía absorber la poca luz que quedaba, dándole un aire casi espectral, y su respiración, jadeante y entrecortada, llenaba el aire con un ritmo irregular que parecía sincronizarse con los latidos acelerados del viejo turista, creando una conexión invisible entre ellos, un vínculo forjado en ese momento de tensión y misterio. Manuel, con el bastón clavado en la tierra húmeda y el cuerpo temblando por el esfuerzo de la caminata, dio un paso más hacia la cabaña, sus ojos recorriendo la estructura con una mezcla de fascinación y temor. El gemido desgarrador que la perra había emitido momentos antes aún resonaba en su mente, un lamento que había atravesado el silencio como un grito de angustia, un eco de dolor que lo había dejado helado y con la piel erizada bajo la lana áspera de su chaqueta. «¿Qué hay ahí dentro?», murmuró de nuevo, su voz ronca temblando en el aire frío, apenas un susurro que se desvaneció entre las sombras del bosque. No esperaba una respuesta, no realmente, pero cuando la perra levantó la cabeza y lo miró por un instante, con esos ojos oscuros que brillaban con una intensidad que cortaba el aliento, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una certeza abrumadora de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí mismo. Con manos temblorosas, endurecidas por los años pero aún firmes por la determinación que crecía en su interior, Manuel extendió una mano hacia la puerta entreabierta. Sus dedos, ásperos y arrugados, rozaron la madera podrida, sintiendo la textura rugosa y húmeda bajo su piel, y un chirrido agudo llenó el aire cuando empujó con cuidado, abriendo la entrada con un movimiento lento y deliberado. La puerta cedió con resistencia, como si intentara proteger lo que había dentro, y un olor aún más fuerte escapó del interior, golpeándolo como una ráfaga invisible, una mezcla abrumadora de humedad, encierro y algo más oscuro, algo que olía a desesperación y abandono, algo que le hizo contener el aliento y apretar los dientes para no retroceder. La penumbra dentro de la cabaña era densa, casi sólida, y por un momento, sus ojos cansados lucharon por adaptarse a la oscuridad, buscando formas en el caos de sombras que llenaban el espacio. Entonces, lo vio. En un rincón oscuro, escondidos detrás de una mesa rota y cubierta de polvo, pequeños puntos de luz brillaron al reflejar el débil resplandor que entraba por la puerta. Manuel parpadeó, su corazón deteniéndose por un instante mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. No era una ilusión, no era un truco de la luz menguante del crepúsculo. Eran ojos, diminutos y asustados, que lo miraban desde la penumbra. Contuvo el aliento, su pecho apretándose con una mezcla de asombro y horror mientras daba un paso más dentro de la cabaña. El suelo crujiendo bajo el peso de sus botas con un sonido seco que resonó en el silencio. Allí, acurrucados en un montón de trapos sucios y madera astillada, estaban los cachorros, 3, tal vez 4, pequeños cuerpos temblorosos cubiertos de un pelaje ralo y sucio que apenas los protegía del frío. Eran frágiles, tan diminutos que parecían a punto de desvanecerse, y uno de ellos, el más pequeño, apenas se movía, su respiración tan débil que Manuel tuvo que acercarse más para asegurarse de que aún estaba vivo. El viejo turista sintió un nudo apretarle la garganta, una oleada de emoción que le hizo temblar las manos y empañar los ojos con lágrimas que no esperaba. Pero antes de que pudiera procesar del todo la escena, algo más captó su atención, algo que le heló la sangre y le hizo retroceder un paso instintivamente. En la otra esquina de la cabaña, medio oculta por las sombras, había una jaula de metal oxidada, su puerta entreabierta colgando de bisagras torcidas. El interior estaba vacío, pero las manchas oscuras y secas que cubrían el suelo de la jaula, manchas que Manuel reconoció con un escalofrío como sangre, contaban una historia de horror que no necesitaba palabras. Su mirada viajó por el espacio, y vio más jaulas, algunas cerradas con candados oxidados, otras abiertas y vacías, pero una de ellas, en un rincón más oscuro, contenía un pequeño cuerpo sin vida, un cachorro que no había sobrevivido a lo que fuera que había sucedido en ese lugar olvidado. Manuel tragó saliva con dificultad, su respiración volviéndose pesada mientras intentaba calmar el temblor de sus manos y el caos de pensamientos que inundaba su mente. ¿Quién hizo esto?, susurró, su voz quebrándose bajo el peso de la pregunta que sabía que no tendría respuesta. La perra, que había permanecido en el umbral temblando con la cabeza baja, dio un paso hacia adelante y se acercó a los cachorros vivos con un cuidado extremo, su hocico rozando la cabeza del más pequeño,
el que apenas se movía. Un gemido suave escapó de su garganta, un sonido de dolor y amor que hizo que algo se rompiera dentro de Manuel, una grieta en su corazón que dejaba salir una mezcla de tristeza y determinación. Sabía lo que significaba ese gesto, sabía que era demasiado tarde para uno de ellos, pero no para los otros tres, no para ella. Sin pensar más, Manuel se quitó la chaqueta con movimientos torpes, sus manos temblando mientras la dejaba caer al suelo polvoriento. Con extrema delicadeza, envolvió a los tres cachorros que aún respiraban en la lana áspera pero cálida, sintiendo sus cuerpecitos frágiles contra sus brazos, tan livianos que parecían irreales. Voy a sacarlos de aquí, prometió, su voz firme a pesar del nudo en su garganta, una promesa dirigida tanto a la perra como a sí mismo. Ella no dudó, se pegó a su lado, caminando junto a él con una confianza que lo sorprendió, sus ojos oscuros mirándolo con algo que no era miedo ni desesperación, sino esperanza, una luz tenue pero inquebrantable que brillaba por primera vez desde que la había encontrado. Manuel salió de la cabaña con los cachorros en sus brazos, el peso de su fragilidad contrastando con la fuerza de su determinación. La perra lo seguía de cerca, su respiración jadeante resonando en el aire frío, y el bosque, con sus sombras danzantes y su silencio expectante, parecía inclinarse hacia ellos, como si reconociera el acto de salvación que acababa de comenzar. No sabía cómo habían terminado allí, quién los había abandonado en esas jaulas oxidadas ni por qué la perra había luchado tanto para encontrar ayuda, pero en ese momento, esas preguntas no importaban. Lo único que importaba era que estaban vivos, que ella lo había elegido a él y que no los dejaría morir en ese lugar olvidado. El camino de vuelta sería largo y difícil, pero Manuel sabía que no estaba solo, la perra, con su paso tembloroso pero firme, caminaba a su lado, y juntos enfrentarían lo que viniera después. El bosque, con su penumbra densa y sus árboles altos que parecían inclinarse como testigos silenciosos, se desvanecía lentamente detrás de Manuel mientras él avanzaba con pasos torpes pero decididos, alejándose de la cabaña abandonada que había guardado un secreto tan desgarrador. Los cachorros, envueltos en la chaqueta de lana gris que aún conservaba el calor de su cuerpo, temblaban débilmente contra su pecho, sus cuerpecitos frágiles apenas perceptibles bajo el tejido áspero y desgastado. El peso de su vulnerabilidad era ligero, casi etéreo, pero cargaba consigo una responsabilidad inmensa que apretaba el corazón del viejo turista como una garra invisible. El bastón, su fiel compañero de madera rugosa, se hundía en el barro húmedo del sendero con un sonido sordo que marcaba el ritmo de su marcha, un eco que resonaba en el silencio del crepúsculo como un latido constante, un recordatorio de que cada paso lo acercaba más a la salvación de esas pequeñas vidas que ahora dependían de él. A su lado, la vieja perra pastor alemán caminaba con una determinación que desafiaba su agotamiento físico. Su pelaje sucio, apelmazado con polvo y barro seco, se movía con cada paso tembloroso, y sus patas, marcadas por los años y el esfuerzo, parecían a punto de ceder bajo su propio peso. Sin embargo, no se detenía, no se alejaba ni un centímetro de Manuel, como si supiera que él era su ancla, su esperanza, el puente entre el infierno que había dejado atrás en esa cabaña y la posibilidad de un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Su respiración, jadeante y ronca, llenaba el aire con un sonido áspero que se mezclaba con el crujir de las hojas secas bajo las botas de Manuel, creando una sinfonía de lucha y resistencia que resonaba en el bosque como un canto de redención. Cada pocos pasos, levantaba la cabeza y lo miraba con esos ojos oscuros y profundos, ojos que ya no reflejaban solo desesperación, sino una chispa tenue pero inquebrantable de confianza, una luz que había nacido en el momento en que Manuel había prometido no dejarlos allí. El camino de vuelta era más arduo que la ida, un trayecto que parecía alargarse con cada metro recorrido bajo la luz menguante del atardecer. El sendero, ahora cubierto de barro resbaladizo y raíces expuestas, ponía a prueba las fuerzas de Manuel, cuyo cuerpo envejecido protestaba con dolores sordos en las rodillas y un cansancio que se extendía por sus músculos como una niebla pesada. El sudor perlaba su frente arrugada, resbalando por sus sienes y dejando un rastro salado que le ardía en los ojos, y su aliento escapaba en jadeos trabajosos que formaban pequeñas nubes blancas en el aire frío. La chaqueta que había sacrificado para los cachorros dejaba su torso expuesto a la brisa helada que se colaba entre los árboles, pero no le importaba.
Lo único que ocupaba su mente era el calor débil de los cachorros contra su pecho, el latido apenas perceptible de sus corazones diminutos y la presencia constante de la perra a su lado, un recordatorio vivo de que no estaba solo en esa misión que el destino le había impuesto sin previo aviso. El bosque, con sus sombras alargadas y su silencio opresivo, parecía observarlos con una mezcla de curiosidad y respeto, como si reconociera el acto de valentía que se desplegaba ante sus ojos. Los árboles, nudosos y cubiertos de musgo, cerraban filas a su alrededor, sus ramas entrelazadas formando un túnel natural que apenas dejaba pasar la luz del cielo que se teñía de tonos violetas y grises. El canto de los pájaros había cesado por completo, reemplazado por un silencio que amplificaba cada sonido, el crujir de las hojas, el golpeteo del bastón, el jadeo de la perra, el latido acelerado del corazón de Manuel. Era como si la naturaleza misma contuviera el aliento, esperando el desenlace de esa marcha desesperada, un viaje que no solo buscaba salvar a los cachorros, sino también redimir a la perra que había luchado contra todo pronóstico para encontrar ayuda. A medida que avanzaban, el sendero comenzó a abrirse, la tierra húmeda dando paso a un camino empedrado que anunciaba la cercanía del pueblo. Las primeras casas, modestas y silenciosas, aparecieron en la distancia como faros de esperanza en la penumbra, sus tejados inclinados recortados contra el cielo que se oscurecía rápidamente. Manuel aceleró el paso, su cuerpo temblando por el esfuerzo pero impulsado por una fuerza que surgía de lo más profundo de su alma, una determinación que no había sentido en años. La perra lo seguía de cerca, sus patas tambaleándose pero su espíritu inquebrantable, como si entendiera que el final de su odisea estaba cerca, que la salvación de sus cachorros estaba al alcance de la mano. Cruzaron la plaza central del pueblo sin detenerse, las miradas curiosas de algunos habitantes siguiéndolos desde las ventanas, pero Manuel no tenía tiempo para explicaciones, no podía detenerse a contar la historia que aún ardía en su pecho como una llama viva. Su destino era claro, la clínica veterinaria, un edificio pequeño y humilde al borde del pueblo, con una fachada de adobe desgastado y un letrero descolorido que apenas se leía bajo la luz tenue del atardecer. Manuel empujó la puerta con el hombro, entrando con los cachorros en brazos y un grito que escapó de su garganta como un rugido desesperado: «Necesito ayuda». Su voz, cargada de angustia y urgencia, resonó en el interior silencioso de la clínica, haciendo que una veterinaria, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño desordenado y una bata blanca manchada, levantara la vista de inmediato desde un escritorio al fondo de la sala. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que Manuel cargaba, y un murmullo escapó de sus labios: «Dios santo». Corrió hacia él con pasos rápidos, su rostro transformándose en una máscara de preocupación mientras alcanzaba la mesa de consulta más cercana. Manuel depositó los cachorros sobre la superficie metálica con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de sus movimientos, sus manos temblando mientras desenvolvía la chaqueta para revelar los pequeños cuerpos sucios y frágiles. La perra, sin separarse de él, apoyó las patas delanteras en la mesa, jadeante, sus ojos oscuros fijos en sus bebés con una mezcla de miedo y esperanza que cortaba el aliento. «Los encontré en una cabaña», explicó Manuel, su voz quebrándose por el agotamiento y la emoción. «No sé cuánto tiempo han estado ahí, pero están muy débiles». La veterinaria no perdió un segundo, comenzó a revisar a cada cachorro con manos expertas pero temblorosas, su rostro endureciéndose mientras evaluaba su estado. «Están deshidratados severamente, desnutridos», dijo en voz baja, casi para sí misma, sus palabras cayendo como piedras en el silencio de la clínica. Manuel sintió un nudo en el estómago, un frío que le subió por la espalda y le apretó el pecho. «¿Van a sobrevivir?», preguntó, su voz apenas un susurro, temeroso de la respuesta. La veterinaria no respondió de inmediato, y ese silencio fue más aterrador que cualquier palabra. Sus manos se movían rápidamente, conectando pequeñas vías intravenosas a los cachorros, sus dedos precisos pero cargados de una tensión que traicionaba su calma aparente. Finalmente, exhaló con dificultad y levantó la vista hacia Manuel. «No te voy a mentir, están en estado crítico. No sé si todos lo lograrán». Las palabras fueron un golpe, un eco de desesperanza que hizo que Manuel cerrara los ojos por un instante, intentando contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarlo. Pero entonces, la veterinaria miró a la perra,
que no había apartado la vista de sus cachorros ni por un segundo. Pero ella los ha mantenido con vida hasta ahora, dijo, su voz suavizándose. Y eso significa que aún hay esperanza. Manuel abrió los ojos, su mirada encontrándose con la de la perra, y en ese momento, algo se solidificó dentro de él, una resolución que quemaba como una llama en su pecho. Vamos a luchar por ellos, ¿verdad?, dijo, dirigiéndose a ella con una certeza que no admitía dudas. La perra levantó la cabeza lentamente, y por primera vez, su hocico rozó la mano de Manuel con una suavidad que lo dejó sin aliento. Era su respuesta, su acuerdo, su manera de decirle que confiaba en él, que estaban juntos en esto, que ya no estaba sola. Esa noche, Manuel se quedó en la clínica, sentado en el suelo frío con la espalda contra la pared, observando a la perra dormir junto a la mesa donde los cachorros luchaban por sobrevivir bajo mantas térmicas y sueros. Por primera vez en días, ella descansaba, su cuerpo relajado contra el suyo, su cabeza apoyada en su pierna como un gesto de gratitud silenciosa. Los cachorros gimoteaban débilmente en sueños. Y cada sonido era una pequeña victoria, una prueba de que aún estaban allí, luchando. Manuel sintió una calidez en el pecho que no podía explicar, una paz que contrastaba con la tormenta de emociones que había vivido ese día. Mañana empezaremos una nueva vida juntos, susurró, su mano acariciando el lomo de la perra con una ternura que surgía de lo más profundo de su alma. No sería fácil, pero nada que valiera la pena